mejor, pero plop, el perro vuelve a su vómito y ahora es Estados Unidos quien quiere formar una imagen exacta de la Inquisición católica, pero ahora a nivel global. Y para esto de nuevo empezamos a escuchar la misma retórica, que esta es una nación cristiana y el que no sea cristiano que vaya viendo para dónde coge. Y esta teocracia va a ser impuesta de la mano de la inteligencia artificial y de las monedas digitales. Esto es de locos. Pero miremos cómo sale este versículo de Mateo 5:44 en la Biblia católica. Dios habla hoy. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Recontra mega plop. Es bastante curioso porque esta Biblia católica llamada Dios habla hoy fue elaborada por el brazo masónico y guerrillero de la Iglesia Católica en Latinoamérica llamado CELAM. Y miremos que las palabras orar y amar son palabras que pertenecen al ámbito de la conciencia del ser humano, pero la parte activa que dice haz el bien a los que te aborrecen, esa la borraron. ¿Y por qué? Porque si tú quisieras desplegar por toda Sudamérica la doctrina guerrillera de la teología de la liberación, en donde los pobres tienen derecho de atacar con las armas a los que los oprimen, entonces ese versículo o ese pasaje o frase debe ser borrada por completo, específicamente cuando dice, haced bien a los que os aborrecen. Hermanos, miremos que esto continúa la agenda de la revolución y un malestar social que lo podemos escuchar en Sudamérica muy fuerte, de los pobres en contra de los ricos, porque en cierta manera los ricos, que son los grandes gobernantes y dueños de las grandes empresas, oprimen a los pobres. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que si tú eres un pobre cristiano, pues debes hacer el bien a los que te aborrecen, a los que te oprimen. Pero si ese versículo es eliminado, entonces esta teología de la liberación guerrillera puede entrar en tu mente y te pueden adoctrinar en que tú puedes usar la palabra de Dios para atacar a aquellos que te oprimen. Es algo totalmente bizarro, pero la teología de la liberación es una ideología radical con la que el Vaticano ha desatado movimientos guerrilleros en Sudamérica, que curiosamente ha venido de la mano con la traducción de todas estas Biblias bizarras que tienen versículos importantísimos que han sido quitados. De manera de que si tú tuvieras una Biblia correcta, la Reina Valera, pues ya no puedes usar a Jesús para tus venganzas personales, para perseguir al que te oprime. Ahora el verdadero cristiano simplemente perdona porque tiene misericordia. Este ser que es un verdadero cristiano, ahora es un ser renovado. Es un ser que se convierte, que se arrepiente y que, por supuesto, si fuera guerrillero y escuchara la verdadera palabra de Dios, tendría que dejar las armas, porque ya no hay nadie a quien pagarle mal por mal. Por tanto, la violencia se acaba. Pero ya vemos que eso nunca va a pasar en este mundo, sobre todo si la misma palabra de Dios está siendo despojada de estas doctrinas tan claves. Pero ves y pregúntale a ChatGPT y te dirá que todo lo que yo te digo es completamente falso, que las Biblias nueva versión o nueva traducción no tienen ningún cambio doctrinal. ¿Será eso cierto, hermanos? Leamos en Mateo capítulo 20, versículo 16 en la Reina Valera. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Yo pregunto, ¿cómo pudiera establecerse una doctrina colectivista cristiana en una nación si Jesús está diciendo de forma contundente que pocos son los escogidos? ¿Cómo pudieras mostrarme tú un movimiento político, un partido nacional cristiano, donde la masa de las multitudes desean un gobierno cristiano, cuando este versículo
nos está dejando bastante claro que tal asunto es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Porque si fuera cierto que las masas son las que tienen la razón, las multitudes son las que deciden que ahora el cristianismo se debe mezclar con la política, las palabras de Jesús entonces son totalmente falsas. Es un asunto bastante clave. La democracia no es una forma de gobierno del verdadero cristiano, porque vemos que las multitudes, aunque son llamadas, no son escogidas. Es decir, que son personas con apariencia de religiosidad, pero que niegan la eficacia de ella. De manera de que el deseo de las multitudes no puede ser nunca congruente con el deseo de Dios. Y si este versículo es cierto, ¿cómo pudiera establecerse una teocracia? ¿Verdad? Porque este versículo la derrumba de inmediato. Pero si el deseo de la mayoría en Estados Unidos y en Sudamérica es que se desate un gobierno cristiano, eso no puede ser el deseo de Dios, porque las mayorías son llamadas, pero no escogidas, aunque se rebelen como personas cristianas o se rasguen las vestiduras exigiendo un gobierno cristiano. La palabra nos revela que ese gobierno no tiene nada de cristiano. Pero es curioso, hermanos, que justo esta frase es la que han borrado. Leamos en Mateo capítulo 20, versículo 16, en la Nueva Versión Internacional. Así que los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Y plop, ¿dónde está eso de que porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos? ¿Dónde está, verdad, hermanos? Porque si no está, entonces sí se puede imponer un gobierno global cristiano o una teocracia cristiana americana, donde las multitudes son cristianas. Pero si ese versículo es real y ese versículo existe en la Biblia, no tiene ningún sentido un gobierno que pretenda decir que viene en nombre de Dios, que porque vienen a restaurar la moralidad, que porque ellos son los verdaderos cristianos. Y el que no quiera ver a estas alturas que estas Biblias NBI o NTV o Dios habla hoy, o Biblia de las Américas, son Biblias corruptas, está más ciego que el peor de los ciegos. Miremos esto que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 35 en la Reina Valera. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si este pasaje bíblico es cierto, todo lo que Jesús enseñó en vida aplica aún hoy en nuestros días. En este caso, una de las doctrinas centrales de la enseñanza de Jesús es el engaño de los líderes religiosos, porque Jesús los llama hipócritas, porque engañan al pueblo. Leamos en Mateo capítulo 23, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Aquí vemos claramente que los líderes religiosos en los tiempos de Jesús eran hipócritas, presentaban una imagen falsa al pueblo, hacían largas oraciones, pero al final eran personas malas. ¿Será que esto ya pasó de moda? Pero resulta que eso fue lo mismo que hicieron los sacerdotes católicos en la Edad Media. Se apoderaban de las herencias de las viudas, se las apropiaban para la Iglesia Católica. Es decir, que la palabra de Jesús sigue estando válida hasta que cielo y tierra pasen. Estos líderes religiosos seguirán siendo hipócritas y seguirán devorando las casas de las viudas, apropiándose de sus herencias. Pero, ¿cómo pudiera entonces de nuevo establecerse una teocracia, donde ahora otra vez tenemos a líderes religiosos dando órdenes al gobierno? ¿Acaso las palabras de Jesús no son tan contundentes? Y por eso, si nosotros leemos ese versículo, no hay manera de que se forme una teocracia en el siglo XXI, porque el cristiano debería estar más que advertido de que los líderes religiosos son falsos, son hipócritas y lo único que buscan es ganar dinero, sean curas o pastores, que de repente ahora se convierten en agentes del gobierno, pero la realidad es que son profetas de la prosperidad
masones, mercaderes del diezmo, y es lo mismo que existía en los tiempos de Jesús. Y por eso las palabras de Jesús sí siguen siendo válidas en pleno siglo XXI. Es algo que podemos comprobar, no es algo que es profetizado, es algo que lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero si tú quisieras crear una teocracia, ese versículo es una piedra en el zapato. Entonces, ¿qué se pudiera hacer? Pues lo han eliminado de las Biblias Nueva Versión o Nueva Traducción. Plop. ¿Será que esto es coincidencia, hermanos? Porque si ese versículo ya no está, entonces ahora sí Donald Trump puede llamar a unos pastores y establecer una oficina para la fe en la Casa Blanca. Y puede escoger líderes religiosos, que ahora son los que dicen quién adora de forma correcta a Dios y quién no. Parece que Donald Trump lee la Biblia Nueva Versión Internacional. De otra manera, la advertencia de Jesús le diría que no tiene ningún sentido imponer a líderes religiosos por encima de las conciencias de los seres humanos. Esto que está ocurriendo, hermanos, es para quedarse con la boca abierta. Miremos lo que dice en Lucas capítulo 4, versículo 4 en la Biblia de las Américas. Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Un momentico. Aquí falta algo, ¿verdad, hermanos? Falta la frase, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero plop, la quitaron. ¿Y por qué? Porque ellos quieren imponernos su propia doctrina, su propio evangelio, el que ellos llaman catequesis. Su Dios inventado, la Trinidad, sus palabras que no aparecen en la Biblia, cardenal, agua bendita, rosario, sacramento, primera comunión, escapulario, báculo, etc. Son palabras de un nuevo evangelio que no aparecen por ningún lado en la Biblia, sino que son palabras del Papa de Roma. Pero si tú quisieras sostener la gran mentira de un falso rito llamado Última Cena, en donde tú para salvarte tienes que comer un pan y beber un vino, pues te toca eliminar esta última frase. Es una frase clave donde se te menciona, se te hace ver que el verdadero pan no es un pan físico, amasado con manos humanas, sino que es un pan espiritual, es la palabra de Dios, el que verdaderamente tienes que comer, el pan de vida. Y sin embargo, este versículo tan importante ha sido eliminado de la Biblia, hermanos, es de locos. Esta gente cambia la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque ese pasaje bíblico derrumba de un tajo su falso rito mitraico de la última cena, en donde las personas para salvarse tienen que comer una galleta o un pan. Entonces miremos esto, hermanos. Estos masones eclesiásticos adoran a ángeles caídos, y esos ángeles caídos no quieren que tú sepas cuál es el verdadero pan de vida, y es la palabra de Dios. Y por eso ellos están cambiando la palabra de Dios, porque está escrito, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No perece por viejo, ni por hambre, ni por accidente. Perece porque no conoce la palabra de Dios. Y por eso te la van cambiando y tú ni te das cuenta. Apuesto que tal vez en tu casa había una Biblia Nueva Versión Internacional y tú ni te habías dado cuenta de estos cambios.